Hallaremos f con posición g y después g con posición f. Empezamos primero con f con posición g. Para ello vamos a colocar primero su dominio. Dominio de f con posición g es igual a los x, tal que x pertenezca al dominio del g y g de x pertenezca al dominio de f. Bien, para ello necesitamos ambos dominios. Primero vamos a calcular el dominio de g, o sea, el dominio de la segunda función que aparece acá, ¿no? Bien, vemos en el g, el dominio está formado por las primeras componentes. Acá tenemos 6,7, entonces el dominio es 6. Acá también el dominio 5, el 4, el 2, el 1, el 0. Solo las primeras componentes y los colocamos acá. El 6, el 5, el 4, el número 2, después viene el número 1 y finalmente el 0. Ya tenemos el dominio de g, ¿no? Las primeras componentes. Ahora un poco más abajo colocamos el dominio de las f. El dominio de las f, ahora vemos en las f, igualito, las primeras componentes. El 0, el 1, el 2, el 4 y el 5. Colocamos acá. Ese es el número 1, el número 2, el 4 y finalmente el número 5. Ahora la definición dice las imágenes del g. ¿Quién es la imagen del número 6 en el g? La imagen es el número 7. Del número 5 la imagen es el número 4. Similarmente el siguiente, la imagen del 4 es el número 3. O sea, ahora copiamos las segundas componentes. Del número 2 su imagen es el número 4. Del 1 también es el 4. Y finalmente la imagen de 0 en el g, que vale 7, ¿no? Listo. Ahora, como dice la definición, ¿quiénes están en el dominio de f? O sea, de estos números, ¿quiénes están acá en el dominio de f? El 7 no está. El número 4, acá está. El número 3 no está. El 4 ya se repetía. Y el número 4 también se repetía. Entonces solamente está el número 4. Entonces vamos colocando acá la respuesta. Ponemos f con posición g. ¿De qué número? Este 4 vino de acá y finalmente vinieron a partir de este 5. Después, viendo esta flechita, vemos que también vino del número 2 y viendo esta última vino del número 1. Entonces empezamos con el número 5. Colocamos acá el número 5, igual, colocamos el f y entre paréntesis colocamos el g con el paréntesis 5, así. Ahora f y entre paréntesis la imagen de 5 en el g. En el g la imagen de 5 es el número 4, así que acá colocamos el número 4. Ahora buscamos la imagen del 4 en el f. En el f, a ver, ¿dónde está el número 4 en la primera componente? Acá no está, aquí está. Y su imagen es el número 3. Listo, 3. En el siguiente, f con posición g. El siguiente número era el número 2. Ahora en el número 2 colocamos y hacemos el mismo paso. F y entre paréntesis g paréntesis 2. A ver, la imagen de g en el número 2. A ver, buscamos al número 2 en la primera componente. Acá está. Y su imagen es el número 4. Entonces g de 2 se convierte en 4. Ahora, en f vamos a buscar el número 4. A ver, ¿quién es su imagen? Aquí está el 4 y su imagen es el número 3. Finalmente tenemos f con posición g, ahora del número 1. O sea, estamos haciendo de este 5, de este 2, ahora del número 1. Entonces acá sería igual f y el paréntesis g de 1. Ahora buscamos la imagen en el g del número 1. ¿Quién será? En el g buscamos el número 1 en la primera componente. Acá está. Y su imagen es el número 4. Entonces sería f de 4. Ahora en el f buscamos el 4 en la primera componente. Acá no está, no está, aquí está. Y su imagen es el número 3, el que está en la segunda posición.
Entonces finalmente la respuesta quedaría de la siguiente forma: f composición g está dado por, primero acá había salido 5,3, colocamos entonces 5,3. El siguiente 2, el que está acá dentro del paréntesis, 3, entonces acá colocamos 2,3. El siguiente 1,3, 1,3. Listo. ¿Y quién quedó finalmente como su dominio? Dominio de esta función composición, los primeros 5, 2 y 1. Listo. Y acá termina el primer ejercicio. Ahora, el siguiente. Una sugerencia para buscar más ejercicios de matemática. Primero coloquemos acá un tema cualquiera que puede ser de colegio, universidad o instituto, seguido de mate 316 sin dejar espacio. Colocamos buscar y elegimos el ejercicio que más se parezca a lo que estamos buscando. Vamos a calcular primero el dominio de G composición F. Ahora, este dominio va a estar formado por los X, tal que X pertenece al dominio de la segunda función, en este caso es F, y F de X pertenece al dominio de la primera función, que es G. Bien, o sea, hemos escrito esta definición al revés. Donde estaba G hemos puesto F, y donde está F hemos puesto G. Bien, entonces primero calculamos el dominio de la segunda función, del F. Entonces, ¿quiénes forman parte del dominio de F? Ya lo habíamos calculado acá, ¿no? 0, 1, 2, 4, 5. Entonces colocamos acá 0, 1, 2, 4 y finalmente el número 5. Más abajo colocamos el dominio de G. ¿Quién es el dominio de G? Dominio de G. También ya lo teníamos acá. 6, 5, el número 4, el número 2, el número 1 y finalmente el 0. Ahora necesitamos f de x, las imágenes. Imagen de 0 en el f es el 1. Igualito para el número 1 su imagen es el número 2. Y así sucesivamente vamos poniendo de cada uno. Del 4 su imagen es el 3. Y finalmente del 5 su imagen es 2, como dice acá, ¿no? En el F. Ahora, ¿quiénes de acá se repiten en el dominio de G? ¿El 1 está? Sí, el 1 está. ¿Quién? ¿Quién más? ¿El número 2? El número 2 también está. El 3 no está. 3 no está. El número 2, sí está el número 2 acá. Entonces, a ver, la primera flechita vino de acá. La otra flechita vino del 1 y por último del 5. Entonces acá colocamos F composición, al revés era, ¿verdad? G, estamos haciendo G. Composición F. A ver, ¿de dónde vino primero? Del 0. Colocamos acá el 0. Entonces acá sería G y entre paréntesis F en 0, ¿de acuerdo? Ahora, en el F vamos a buscar la imagen que da el 0. En el F el 0 da la imagen del 1. Entonces esto va a ser igual a G de 1. Ahora en el G buscamos el número 1 en la primera componente. ¿Dónde está? Acá está en la primera componente el 1 y su imagen es el 4. Listo, entonces ya tenemos que vale 4. Siguiente. Ya está para el 0. Ahora falta para el 1. Colocamos el G entre paréntesis F del número 1. F de 1. A ver, en el F vamos a buscar la imagen del 1. ¿Dónde está el número 1? Acá está en la primera componente. Su imagen es el número 2. Ahora en el G buscamos la imagen del 2. En el G, ¿dónde está el número 2?
Acá está en la primera componente y su imagen es el 4. Siguiente y último sería G composición F con el número 5. Tiene que ser con el 0, con este 1 y con el 5. Y esto va a ser igual análogamente a lo que habíamos escrito antes. Así, F de 5 adentro del paréntesis. Entonces acá va a quedar G y entre paréntesis F de 5. A ver, vamos a buscar F de 5. En el F del 5 en la primera componente lo buscamos, acá está. Y su imagen es el número 2. Y la imagen del 2 en el G ya sabemos que es 4. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente la función compuesta G o F? Va a quedar así. Primero 0,4. Colocamos acá 0,4. Después viene 1,4. Colocamos 1,4 acá. Siguiente, 5,4. 5,4. Y cerramos llave. ¿Y quién sería el dominio? El dominio de la función compuesta G o F está formado por las primeras componentes. Siempre el dominio son las primeras componentes. En este caso el 0, el 1 y el 5. ¿Y quién sería el rango? El rango de la función compuesta sería las segundas componentes, 4, 4, 4. Y con esto termina el ejercicio. Fin.